notas, ya casi. No, mire, yo soy el más interesado en darlo porque si las doy el tiempo me dan diploma. Hace rato que no me dan diploma. Sé que me mata nunca. Voy a llegó el primer lugar. En la clase anterior, ustedes se recuerdan que hablábamos de las obligaciones administrativas y tocamos un poquito de las obligaciones facultativas. Hay algunas dudas, pero voy a tratar de explicarlo hoy para que no exista duda alguna. Debemos saber de las obligaciones administrativas de las administrativas. Dijimos que en las obligaciones alternativas había varias prestaciones dentro de la obligación y que se cumplía con una de ellas. Pero había algunas características ahí que quiero enfatizar. Primero, para que la obligación sea alternativa, hay que manifestarlo de manera expresa. No se puede asumir una operación alternativa solo porque tenemos cuando hablamos del carro o la moto, bueno, esa O no dice que la operación sea alternativa. ¿Cuándo vamos a saber que la operación es alternativa? Bueno, en principio, cuando nosotros así lo concretamos. No se puede presumir, no se puede asumir que una obligación es alternativa únicamente la otra. El carro o la moto, allá es alternativa. Para que sea alternativa la obligación, tenemos que decirlo y tenemos que aceptarlo de esa manera. Lo digo así ahorita para que tengamos luego lo que son las obligaciones. Entonces, ya aceptamos que la obligación es alternativa. Está expreso. Vale. ¿En qué va a consistir la obligación alternativa? Va a consistir que para el cumplimiento de la obligación hay varias prestaciones. Y todas las prestaciones son principales. O sea, se paga con cualquiera de ellas. Pero ¿con cuál se va a pagar? ¿Con cuál va a pagar el deudor? Tiene 4 o 5 prestaciones. ¿Con cuál de esas prestaciones va a cumplir el deudor? Entonces, la pregunta que yo siempre hago es: ¿el deudor cuando paga, va a pagar con lo mejor o con lo peor? Va a querer pagar con lo peor. Y el acreedor va a querer cobrar lo mejor o lo peor. Bueno, entonces ahí ya tenemos un problema. El deudor quiere pagar con lo peor y el acreedor quiere cobrar lo mejor. Y entonces, cuando vemos las prestaciones, probablemente algunas de esas prestaciones sean mejores que otras. Pero ¿cómo hacemos entonces para establecer cuál es la prestación que vamos a pagar? Bueno, la ley nos habla de un justo medio, ¿verdad? Nos dice que la peor ni la mejor, ¿ya? Para que ni el deudor pague con lo peor ni el acreedor tenga que dar con lo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que las partes se ponen de acuerdo para escoger con qué prestación se va a cumplir la obligación. ¿Y qué es lo que se van a poner de acuerdo? En la elección. Si el que elige es el deudor, decía, va a querer pagar con lo peor. Pero si el que elige es el acreedor, va a querer cobrarse con lo mejor. Entonces, lo primero que nos dice la ley es que tiene que haber una elección. ¿Quién elige? Decíamos que primero se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, elige el deudor. Bueno, el deudor tiene que tener un plazo para elegir. ¿Cuál es el plazo para elegir?
¿Cuál es el plazo? ¿Vieron algún plazo ahí? No hay un plazo. Lo que nosotros entendemos es que deudor y acreedor señalan un plazo. Mira, te voy a dar 10 días para que vos elijas. Vale, el deudor en 10 días debe elegir. Pero puede ser que pasen los 10 días y no elija. Es omiso en la elección. Entonces, la ley dice que ante la obligación del deudor elige el acreedor. Ahora, el problema es el plazo. Si pactaron un plazo, no hay ningún problema. Vencido el plazo, si no eligió el deudor, le corresponde al acreedor. Ahora, el problema es si no se fijó un plazo, igual es el plazo. Ahí, lo primero que vamos a tener que hacer es acudir ante el juez competente para que el juez señale el plazo. Entonces, el juez, a su criterio, va a señalar el plazo que considere pertinente. Podrá ser de horas, podrá ser de algunos días, podrá ser de más días. Entonces, ese es el primer problema que encontramos en las situaciones alternativas. Si no hay plazo para elegir, estamos ahí navegando al filo de la navaja, no sabemos. Pero bueno, asumamos que ni deudor ni acreedor se ponen de acuerdo. Entonces la ley establece que puede buscar a un tercero. Bueno, se oye fácil buscar a un tercero, pero recuérdense que cuando se elige a un tercero también vamos a tener problemas. ¿Cuáles? Hay que señalarle primero las reglas de escogencia. Si el tercero se ciñe a las reglas, no hay ningún problema. El problema puede suceder cuando no se modifican reglas, se dejan libres. Entonces, el tercero o los terceros eligen de acuerdo a su ideal, saber y entender lo que ellos quieren. Aquí vienen los problemas. Deudor o acreedor se pueden coludir con un tercero. Se pueden poner de acuerdo para defraudar al otro. Y solo si se demuestra colusión, se puede impugnar lo que el tercero elija. Si no se puede probar colusión, lo que elija el tercero, eso es con lo que se tiene que hacer. Y la otra es que tampoco el tercero puede elegir, no están de acuerdo ni deudor ni acreedor, y entonces le considerará. Es como pueden ver, elegir ya es un problema. Es las obligaciones administrativas de sí ya nos señalan esos problemas. Primero, todas las prestaciones son municipales, se cumplen en cualquiera de ellas. El problema va a ser en la escogencia. ¿Cuál de esas prestaciones? Entendemos que uno va a querer dar lo peor, pero que el doctor ya no. Vale. Dicho eso, entramos a las obligaciones facultativas. ¿Qué entendemos nosotros por facultativo? Facultad. ¿Qué es una facultad? La de derecho. ¿Qué es una facultad? Es una facultad. ¿Oh? Como un poder, algo así. ¿Hay más? La potestad. La potestad. Un privilegio, ¿verdad? Un privilegio que se le otorga a alguien. Cuando a alguien se le da la facultad de algo, estamos haciendo que decía que no es darle la potestad a alguien, darle un privilegio. Y en este caso, cuando estamos hablando de obligaciones facultativas, pues lo que la ley está haciendo es darle esa potestad, ese privilegio de escogencia al deudor. Las obligaciones facultativas únicamente escoge el deudor. Aquí no escoge el acreedor, ni terceros, ni el juez. El único que tiene la potestad de escoger es el deudor. Entonces vemos ya la diferencia que hay entre la obligación alternativa, donde sí hay escogencia, y la obligación facultativa, donde el acreedor no tiene vela en el.
El acreedor tiene que recibir lo que el deudor le quiera dar. Esa es la facultad que tiene el deudor. Pagar por lo que él quiera. Pero lo que él quiera también tiene algunos requisitos. Y es que desde el inicio de la obligación se tiene que pactar cuáles son las prestaciones por las que se puede pagar. Y de esas prestaciones, una es principal y la otra o las otras son accesorias. Eso debe quedar plasmado de una manera expresa desde el principio. No puedo yo decir la obligación, la prestación principal es esta, pero si yo quiero voy a dar otra, cualquier otra no. Voy a dar como accesorio lo que hemos pactado con el acreedor que puede ser accesorio. Y entonces digo, voy a, no sé, a quien me haya sacado 30 puntos aquí en el examen, hubo varios, pero uno que me haya sacado 30, me voy a dar el regalo mi código civil, así perfectamente anotado, un montón de anotaciones y todo. Mi código vale 5 pesos, pero probablemente por todo lo que me anoté, entonces estaba tomando. Hay algunos que se han quejado aquí conmigo que están trabajando el código. Y una vez decía yo escribir para qué tiene el código, si yo tengo todas las anotaciones ahí. Entonces entendí. Hay cosas ahí de mucho valor que Fíjate que perdí mi cuadro. otro huevonazo no lo hizo, ¿verdad? Y ya tiene su código bien, ahí le echan mano. Y ahí era todo el trabajo cómo hacer. Pero no lo sacas. O sea, entonces, no te recuerdo que lo sacaste aquí y ya no. O sea, ya no lo guardaste. Yo ofrezco regalarles un código. A los un código. O, ahí por eso digo, la letra O no significa necesariamente. O fotocopias del código. Desde luego, cuando hablo de fotocopias, estoy hablando de fotocopias bien claritas, empastadas, algo que valga la pena, ¿verdad? Y entonces, a la hora de cumplir, yo voy a decidir si entrego el código o entrego la fotocopia. Es mi decisión. El acreedor no puede decir, no, mire, yo quiero el código. Va a tener que conformar con lo que yo le voy a dar. Con eso tiene que estar bien pagado. ¿Qué importancia tiene esto? Más adelante vamos a hablar sobre el pago. Hay una modalidad de pago que se llama pago por prescripción. Si yo aquí a la compañera le pago con la fotocopia, me dice que no me quiere, y hace berrinche y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Primero, no le voy a dar el código, pero tengo una obligación con él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acudir al juez competente y ahí entregar el código. Mire, yo me comprometí con la y todo lo demás, y le todas las características para que la citen, y mi obligación era pagarle con el código o con esa fotocopia, y prefiero darle la fotocopia y aquí se la vengo a entregar. Después la va a citar, va a llegar, le va a decir al juez, no, mire, yo no quiero la fotocopia, bueno, no importa, el pago está bien hecho. Al decir eso el juez, me libera a mí de toda la obligación. Si la quiere recibir, bueno, y si no la quiere recibir, pues bien. Pero yo cumplí con mi obligación. Eso es lo que hace la obligación. Permitirle al deudor cumplir con lo que él quiera. Tiene la facultad. ¿Vamos bien ahí? Yes. Y entre esta facultad y la obligación alternativa, ¿cuál beneficia más a la persona? Obviamente, ¿verdad? Entonces, las obligaciones facultativas, la ventaja que tienen es un indulto para el favorece al deudor. Generalmente, el derecho civil,
casi todo favorece al acreedor, casi todo se hace para que el acreedor pueda cobrar. Cuando hay indubios a favor del deudor es porque se espera que el deudor pague. Cuando al deudor le permiten que haga pagos por abonos es porque el acreedor de cualquier manera quiere cobrar. Hay que cuando dicen que el macho perdido, aunque sea la cámara, un acreedor no importa si le van a pagar por abonos o por abonos. Por eso nació esa modalidad de pago que antes todo era el cash. Pero llegó un momento en el que los acreedores se dieron cuenta que no había mucha capacidad de pago, pues se inventaron pagos por abonos. De cualquier manera, no. Entonces, esa es la gran ventana de las explicaciones. Ahora veamos un poco la normativa rapidito, 1341. Yo les digo, hay un código. Yo no lo tengo. Pero la mi código y creo que carga el mío también. Yo creo que recuerdo que la última vez en el libro ya no encontré. ¿Quién lee el libro 931? Dice 1386, ¿no? Después de 1321, 1386. Ah. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ese artículo nos está indicando que solo hay una prestación, entonces entendemos que hay una prestación principal, pero luego dice que se puede decir con otra, entonces las otras son accesorias. El siguiente artículo, por favor, hay grandes por el artículo. 1342. La naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el número de. Ahí se completa lo que yo decía hace un momento. Hay una obligación principal y hay una obligación, hay una prestación principal y hay una prestación accesoria o válida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? El siguiente artículo, tres siguientes artículos nos dicen eso. ¿Qué es el siguiente artículo, por favor? ¿Alguien más que lea? Artículo 1343. La obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal, aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Hay un aforismo que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo que le pasa a lo principal le pasa a lo accesorio. Entonces esta norma lo que está diciendo es que si está viciada la prestación principal, no importa si la accesoria no tiene ningún problema. La accesoria sigue la suerte de lo principal. Si la prestación principal es nula, la accesoria también lo es. Ya claro, la suerte de lo principal va a afectar a lo accesorio. Y no al revés, por ahí, digamos, aquí es la norma que dice, es el siguiente artículo. La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece, sin culpa del deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiera hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria hubiese perecido y fuese posible que se haga. Pongamos a lo mismo, la suerte de lo principal. Si el deudor no ha cumplido en el tiempo en el que debe hacerlo, lo pueden constituir en mora. ¿Se recuerdan que hablábamos de la mora y decíamos que la mora era un retardo malicioso y se le podía constituir al deudor moroso si había retardo y era malicioso, que no tuviera una causa justa, y después de haber sido notificado, como decíamos notarialmente, entonces ya se le puede constituir en mora. Bueno, aquí la ley está diciendo que si la cosa perece sin culpa de
el deudor, mientras no se encuentre en mora, entonces la obligación va a ser nula y lo accesorio también. Pero si perece sin culpa del deudor, pero después de que lo han constituido en mora, entonces el deudor es responsable de daños y perjuicios, porque la obligación ya no se va a poder cumplir, porque al perderse lo principal ya no es posible que la obligación se cumpla, pero va a tener consecuencias, y esas consecuencias son el pago de daños y perjuicios. Merece por su culpa daños y perjuicios. Bueno, el siguiente artículo, lo contrario a lo que estaba mencionando con la fuerza de no tendrá influencia alguna sobre la prestación principal y la pérdida en el deterioro de las cosas y la imposibilidad de la acción que constituye el objeto de la prestación. Bueno, aquí estamos hablando al contrario de lo que habíamos dicho anteriormente. Aquí lo que tiene vicios, lo que está mal, es lo accesorio. Pero lo accesorio no determina a lo principal, es al revés. Lo principal determina a lo accesorio, no el accesorio a lo principal. Si el accesorio tiene vicios, si no se puede cumplir con el accesorio, queda lo principal. Entonces, ¿cómo cumple el deudor? Aquí ya no hay posibilidad de que elijan. Aquí va a tener que cumplir con lo principal. La tiene que cumplir con lo principal. Y la última que veo que es el último artículo, ¿verdad? En caso de dudas de bueno, al comenzar la clase dije que para que la obligación fuera alternativa hay que manifestarlo de manera expresa. Al celebrar el convenio tiene que decirse que la obligación es alternativa. ¿Qué pasa si no se dice eso? Será facultativa. ¿Y cuál es la implicación de que sea facultativa? Ya decíamos, no va a haber elección, no va a haber nada. Aquí el acreedor prácticamente está quedando a merced del deudor. No puede elegir, tendrá que recibir lo que se le deje, lo que el deudor quiera. Ahora yo pregunto, ¿entendimos lo que es la obligación facultativa y la diferencia con la alternativa? ¿Alguien tiene duda? No. ¿Estamos claros? Sabemos qué es facultativo y qué es alternativo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Sí? Vale, sabemos eso. Estamos bien, ya estoy bien. Vale. En cuanto a entonces, según el objeto, vamos a encontrar obligaciones positivas y obligaciones negativas. Entremos a las obligaciones positivas. Veamos el artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. El artículo 1319 nos está indicando que las obligaciones se cumplen dando, haciendo o no haciendo. Yo pregunto, ¿habrá obligaciones de no dar? Sí. La ley no lo dice, pero es obvio, ¿verdad? Porque la ley no prohíbe, se puede hacer. Y en el derecho civil predomina la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes pueden pactar lo que deseen. Una vez no entren en colisión con la ley o con normas colectivas expresas. Entonces, aunque no lo diga, hay, desde luego, hay obligaciones de no dar.
Yo aquí a la compañera le regalo mi marcador. No por arte de la facultad, pero no es bien. Le regalo el marcador. Pero no lo puede vender, no lo puede enajenar. Quiere decir que no lo puede vender. Dije que era enajenar, ¿verdad? Era enajenar. Vender. O te regala. No lo he dicho. No lo sabrían bien. Enajenar es volver ajeno lo que era propio. Cuando uno habla de enajenar, ¿Está vendido o regalado? Sí. de algo que era mío, Lo vas a hacer ajeno tú. es de otra persona. Y por lo tanto, para mí Ya lo vas a es hacer tú. ajeno. Lo que fue, digo, eso nos queda claro ahora, ¿verdad? Entonces, cuando digan enajenar, no hay vender. Vender es una de las maneras de enajenar. ¿Cuáles son esas maneras de enajenar? Vender. La venta, la donación y la permuta. Un En cambio. esas tres instituciones se pierde la propiedad de la cosa. Si vendo, lo que era mío deja de serlo. Si regalo, lo que era mío deja de serlo. Y si permuto, pues me van a dar otra cosa, pero la que yo estoy dando deja de ser mía. Entonces, si yo le digo a la compañera, mire, le voy a dar pero usted no lo puede. ¿Qué le estoy diciendo? No lo puede No lo puede vender, vender, ni regalar, ni regalar, ni cambiar. ni permutar. No lo puede dar en pago, pues, a nadie. Entonces, esa es una obligación de no dar. Si la estoy constreyendo a lo que le doy, no puede dar. Hay personas que le regalan algo a uno y a veces uno ya no lo quiere y quisiera venderlo, pero es un regalo, ¿verdad? Entonces, hay personas que luego se enteran de que lo que le regalaron a uno lo dio, por ejemplo. Nunca más le van a regalar a uno, entonces ya ni le hablan a uno, pues, porque cuando regalaron algo, lo regalaron con mucho cariño. Y que uno lo vaya a vender, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos identificar, puede haber obligaciones, no. Vale. En cuanto a las obligaciones de Estado, decíamos el artículo 1320, ¿qué dice el artículo 1320? La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable, asimismo, de su conservación hasta que verifique la entrega. Eso está claro. Algo le faltó nada más a eso. Una pequeña cosita. Y es que cuando nosotros vamos a dar algo para pagar, ¿sí? Cuando vamos a pagar algo, pues ese algo tiene que ser nuestro. Es lo primero que le había dicho este artículo. Yo voy a pagar con algo que es mío. Yo no puedo decirle a alguien que le voy a pagar con un carro y me lo llevo al parqueo y le digo, mira, te voy a pagar con este carro y ese es el carro, ¿verdad? Si voy a pagar con un objeto, ese objeto tiene que ser mío, pero no basta con que sea mío, también tiene que tener la libre disposición sobre bienes de uno. Si voy a pagar con una casa, me comprometí a pagar con una casa y la casa está hipotecada, no puedo pagar con esa casa. Pero es mía, sí, está hipotecada. Cuando está hipotecada, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que tengo una obligación con alguien, con el banco, con una persona cualquiera, particular, y la deuda que tengo con ellos la estoy garantizando con esa casa. Por lo tanto, no la puedo dar en pago. Porque si ocurriera eso, para comenzar, está registrada la hipoteca, no vale la escritura que van a comprar. Y luego de eso,
podría verme involucrado en un delito que es el alzamiento de bienes. Estoy alzando un bien que es una garantía. Entonces, no basta con que sea el dueño, también tengo que tener la libre disposición. Y ahí todo lo demás estamos claros. Lo que se va a entregar tiene que ser determinado, o por lo menos determinable. Yo aquí he hablado siempre de las cosechas de café. Yo hablo de las cosechas de café, que me encanta el café. Porque Guatemala es un país cafetalero. Y aunque a algunos no les guste, tienen el mejor café del mundo. Los colombianos tienen que ver, tienen no le llegan al café de Guatemala. Guatemala tiene unos cafés de hecho, hay cafés blanco, por ejemplo, por la altitud, por la tierra, son unos cafés de verdad increíbles. Altitlán los tiene, Cobán los tiene, Antigua Guatemala tiene Café de altura, eso le llaman. Por el frío, o sea, en todos los lugares de Guatemala, las montañas. que haya montañas, todo. aunque haya calor. En Guatemala hay una finca famosa que es la finca de Guerra. Durante 9 años consecutivos ganó el concurso de café. Hasta hace un par de años, un café de Mataquescuintla que ganó al Guerra. No entendían por qué habían perdido, si ellos han tenido uno de los mejores cafés del mundo. En Guatemala, un morfón, un cambio, un pacamara, que es el mejor café que ellos tienen, cuesta, en Guatemala, cuesta unos 150 la bolsa. En Europa cuesta 450 euros. La misma bolsa cuesta 200 y tal. Así de valioso es este café, pero no es el único. Yo digo que Guatemala de todos lados hay café. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque aquí conocemos bien cuál es la cosecha del café. Primero lo sembramos, ya cuando el árbol está ensayando, ya podemos ir a la café y preguntarle a la café, mire, cuando ya esté la producción del café, ¿cuánto va a costar? ¿Cómo está su café? Ya tiene flores. ¿En dónde está? Está en tal lugar. Entonces, miran ellos a tantos pies de altura. ¿Qué variedad? Tal variedad. Entonces, ¿cuánto tiene sembrado? ¿Quién manzana? A ver, mire, a fin de año, cuando ya esté comprando el café, pues lo va a poder vender que tanto. En el café le dan un precio muy aproximado, muy cercano a lo que el café va a costar. El café se cotiza en bolsa, pues de alguna manera fácil de establecer cuánto puede costar el café. Hay algunas variantes, como por ejemplo, hay café de varias partes del mundo, pero hay algunos lugares que compiten con Guatemala. Pero imaginemos, por decir algo, Colombia le cae una helada o le cae una olla terrible y manda a todos los capitales en producción. Bueno, van a seguir para arriba. Para arriba. Carísimo. De hecho, el café cada vez está más caro. Pero esas son situaciones no previstas. En términos generales, vamos a lo mismo. Entonces, uno puede dar el pago de una cosecha de café, aunque en este momento solo tiene información. Eso es un pago actual de algo que aún no existe, pero que va a existir y que se puede determinar. Por eso hablamos de las cosas determinadas y las cosas determinables. Algo que en este momento no podemos determinar exactamente, pero más adelante sí se va a poder. Bueno, entonces se debe pagar con cosas determinadas, con cosas que existen, en función de esta que es futuro.
tiene eso más o menos es lo que nos dice el artículo. El artículo 1321, por favor, leen. El deudor identificar instrumento cosas de regular calidad y de la misma manera perseverar en la ley. Cuando se tuviera, Bueno, eso lo expliqué en la primera, al principio de la clase. Estamos hablando aquí de la escogencia, de las cosas de regular calidad, estamos hablando del músico, de calidad, habla de la elección, lo demás, eso ya lo expliqué, no solo en las perspectivas, sino en otras perspectivas. Vamos a tirar el cuento, no creo que los principios, vamos a volver a explicar. El artículo 1386 y 1387 tienen dos principios fundamentales. El artículo 1386 hay tres principios de pago. El pago tiene el principio de identidad, de integridad y de indivisibilidad. Cuando estamos hablando del principio de identidad, nos estamos refiriendo a que las cosas que se ofrecen tienen que ser exactamente, a la hora de pagar, cómo se ofrecen. Por ejemplo, yo voy a vender mi carro y cuando lo enseño, mi carro tiene un timón especial, como tiene un equipo de sonido, lo último, una grande cocina, rines más grandes, llantas Michelin, objeto de cargo. Cuando lo voy a entregar, lo tengo que entregar exactamente como lo mostré, a menos que se haya convenido algo distinto. Lo que puedo haber convenido, bueno, mire, yo le voy a dar el carro, pero le voy a quitar el extra que se puso. Si uno está de acuerdo, no hay problema. Porque lo que uno quiere es el carro. Le van a poner el timón original, le van a poner el radio original y las llantas originales. Cero problema. Pero si no se hizo esa reserva, si no se planteó esa forma de negociar, quitando lo que estaba, entonces el vehículo tiene que entregarse exactamente como se. Ese es el principio de identidad. Ese es el artículo 1386. No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, dando disposición especial de la ley. No me puedo entregar este carro, pero mire, le voy a entregar este otro. Este carro es un pinche Volvo, pero voy a dar un Mercedes-Benz. No, yo quiero este. No quiero el Mercedes-Benz. ¿Sí? Pero es más caro, no me importa. ¿Sí? Algún valor tiene ese que yo quiero. No me pueden obligar a recibir algo diferente. Si me ofrecieron un polvito, con eso tienen que cumplir, tienen que pagar. Hay carros, obviamente. Si ponemos un Volvo y un BMW, el BMW tiene un motor más veloz, más performance, la escudilla es bonita, pero ya no abunda en Guatemala, y son complicados. Cuando se arruinan, sale carísimo. Y aparte de eso, el Volvo no es tan complicado, es igual de caro, más caro, pero es el carro el número uno de seguridad. No hay carro más seguro que él. Y a lo mejor yo por eso quiero que ahí voy a llevar a mi nieto y lo quiero seguro. Sé que el carro no corre como el otro, ni tiene un motor tan grande como el otro, pero me da seguridad, por eso lo quiero. Entonces, no me importa que me ofrezcan
otro de otra marca que paga más, sea mejor. Entonces, el principio de la igualdad dice que no pueden obligar al acreedor a conseguir cosas distintas de las que le ofrecieron. ¿Queda claro ese principio? Bueno, cuando yo hablaba de las obligaciones alternativas, decíamos que las prestaciones eran principales todas, que se cumplían con cualquiera de ellas. De tal suerte que si yo ofrecí un carro o la moto, tengo que cumplir con el carro o con la moto. No puedo dar parte del carro y parte de la moto. Lleva, mire, le voy a dar toda la carrocería del carro y le voy a dar el motor, el twin, no sé, de esta moto. O el carro o la moto, pero no puedo entregar parte de uno y parte de otro. El artículo 1787, me dice alguien, por favor. Pagado deberá hacerse de modo que se hubiere pactado. No podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte. Ahí tenemos, la parte líquida y exigible, esa la vamos a explicar después, pero la primera parte me interesa. No podemos entrar por partes. Debe ser íntegro. ¿Estamos? Con respecto al artículo 1322, Sería el principio de indivisibilidad. perdón, El principio de indivisibilidad sería. por eso le dije que el principio de indivisibilidad por jueves. En esa norma están las dos, ¿eh? Ahí están las dos. Es un ejemplo que Dios. Los casos que se refiere al artículo anterior, el deudor no podrá hacer la individualización de la cosa eximiente de la entrega, alegando la pérdida por casos fortuitos o personales. Esto lo explicábamos ya cuando hablábamos de las obligaciones genéricas, limitadas, limitadas, hablábamos de las expectativas, es decir, cuando hay varias prestaciones, no se puede alegar la pérdida de alguna de ellas por caso fortuito o fuerza mayor. Tiene que perderse todas. Ahora, si son genéricas ilimitadas, eso no va a ocurrir jamás, ¿verdad? Los programas de los perros, decía yo, perros hay en todo el mundo, todo el mundo. Y para decir uno que en caso fortuito o fuerza mayor no se puede cumplir, se tienen que morir todos los perros del mundo. Luego, el tema de las. Bueno, está claro ahí. Entramos a las obligaciones de edad. Cuando estamos hablando de las obligaciones de edad, estamos hablando de las obligaciones de la sociedad. Cuando estamos hablando de las obligaciones de hacer, estamos hablando de las obligaciones donde se presta un servicio. ¿Qué pasa con las obligaciones de hacer? Es el artículo 1323. Las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio del tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuera indiferente. Cuando estamos para aquí hay dos cosas importantes. La primera, en las obligaciones de hacer, yo contrato a un albañil para que me haga una pared. Le doy incluso el anticipo que me pide para comprar, siempre me pide, ¿verdad? Que tiene que comprar cemento, carne, todo lo que necesito, le doy la plata. Pero luego no hace nada. Entonces, la ley, ¿qué me dice? Bueno, dice que
A mí no me parece, entonces, yo sé que lo puedo hacer yo, si sé cómo hacerlo. Si yo no sé cómo hacerla, puedo contratar a otras personas. Y todo eso dice a costa de obligado. ¿Quién era el obligado? En este caso es la albañil que cumplió. Los ejemplos que yo pongo no son un tanto burdos, porque dirá uno, bueno, si el albañil se lavó la plata, se la chupó, no va a pagar. No, ese es el ejemplo sencillo, puede ser cualquier otra cosa. Estamos hablando de un mecánico, estamos hablando de un profesional al que se le pide que haga determinada cosa y luego no la hace. Hay muchos abogados que nos contratan para hacer una escritura, por ejemplo, y le dan el dinero para pagar los impuestos y se lo clavan. Pasan los años o pasa un buen tiempo y nunca entrega el testimonio debidamente registrado. Y entonces la persona se desespera, lo busca, lo encuentra, lo llama, lo contesta, llega a su oficina y le dicen que no está. Obviamente el tipo anda respondiendo. Entonces, ¿qué le queda a esta persona? Bueno, lo que le queda es buscar a otro notario para que haga el cambio de compromiso. Entonces, aquí hay que, primero hay que hacer el testimonio, hay que pagar los impuestos, hay que pagar el registro. Todo eso va a ser por los años a que uno enmienda el trabajo. Ya había pagado. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice que uno puede hacer esto, pero a costa de obligado. Esto quiere decir que a ese abogado notario lo voy a demandar. Y no solo lo voy a demandar ante los tribunales de orden común, sino que me lo voy a llevar al tribunal de honor del colegio de abogados para que lo inhabiliten. Dios. Eso es lo que nos está diciendo la ley que podemos hacer. Pero luego dice, siempre y cuando la calidad de la persona no sea determinante. Y eso es lo que se conoce como intuito persona. Intuito persona quiere decir la calidad de la persona. Si nosotros vemos a ustedes, va a pasar creo lo mismo, cuando se gradúen de abogados se van a tener que asociar. Ahorita hay más de 40,000 abogados acá y ustedes salgan, ya van a ser 60. Y entonces, la manera de triunfar muchas veces es siendo bufetes profesionales de varias especialidades. Tan suerte que cae uno, ¿verdad? Todos ingresa a la ministra, después se reparten. Todo eso parece bonito, lo medio, lo que ocurre muchas veces es que uno trabaja más que otros, también recibe lo mismo y otros ya comienzan contigo, ¿verdad? Pero en algunos lugares, en Estados Unidos, así trabajan, trabajan en diferentes grandes. Hay una serie que se llama Suits. ¿Cómo? Ah, sí, vale. Se la recomiendo, es una excelente serie. Ahí vamos, ahí ve uno se integra a un bufete, cómo lo va a tener. ¿Dónde está? Y se dedican a un montón de cosas, solo que en este caso, de la película se dedican a negociar, más que a pelear. Ustedes se van a dar cuenta en esta serie el éxito de este bufete es la negociación. Hay un aforismo por ahí que dice siempre va a ser preferible un mal arreglo a un buen juicio. En los arreglos pierden todos, ganan todos. En una negociación siempre se va a ¿Cómo se llama? En un juicio puede ser que se gane. Al final de un gran tiempo pelea. Y de todas maneras van a perder. Aquí solo hay un gran ganador. ¿Qué creen ustedes? El abogado. Los abogados cobramos porque ganamos o porque perdemos. No
importa. Vamos a cobrar por el trabajo, no por el resultado. Entonces los clientes se van a dar en la madre y al final los abogados vamos a cobrar. O sea que ganemos o pierdamos. Siempre vamos a cobrar. Entonces, lo mejor es negociar. Y en esta serie eso es lo que uno puede entender. Pero bueno, cuando uno busca a un profesional por su calidad, no va a permitir que den otro. Imagínense que yo voy a una clínica dental donde hay un especialista en niños, hay varios ortodoncistas, hay alguien especialista en tratamientos canales, hay algunos mexicanos, tales, no sé, pero hay uno que se fue a estudiar a Alemania y viene con lo último de lo que en Alemania se hace, ofrecer de paradoras y todo eso. Entonces yo llego a la clínica y quiero que él me trate. Esa persona. Y bueno, por algún motivo esa persona no puede, o porque lo contratan de otro lado, porque sale de viaje, qué sé yo. Y el día que me citan para hacerme mi tratamiento de canales, él no está, pero lo ponen a otro. Le dicen, mire, este es mejor que el otro. El otro es cierto, viene de Alemania, el otro es bastante joven, a veces tiene experiencia, también estudió en España. Sí, pero yo no quiero a este, yo quiero a que viene de Alemania. Pero es que no se puede, pero le vamos a poner el otro, es decir, nosotros le vamos a cumplir. Sí, pero no quiero a este. Yo escogí esto por la calidad de esta. Eso es injusto. No me pueden obligar a que me trate alguien diferente. Si yo ya les pagué, ya les anticipé algo, les tengo derecho a que me y también puedo contratarlos por daños y o perjuicios, ¿verdad? Porque por contratar con ellos, de repente tuvieron la oportunidad de contratar con otra gente. Entonces tengo todo el derecho de ello. Y el artículo 1324 que dice bueno, o sea que todavía tiene uno bueno, le da uno la oportunidad al autor de que compra, señala un plazo. De este artículo, este es el 24, 25. Ah, 25. ¿Qué dice así? 25. La obligación de hacer resultar imposible en su propia deudor en este caso, la que no se soportó de la voluntad pudiera va a pagar daños y perjuicios, solo va a devolver el dinero. Pregunto. ¿Va a pagar daños y perjuicios o solo devolver el dinero? Depende. Y como repito, ¿verdad? Si el incumplimiento es por culpa del deudor, aparte de devolver el dinero, va a tener que pagar daños y perjuicios. Si no tiene la culpa por algo que se posibilita, qué sé yo, pues lo único que va a tener que hacer es devolver. Pregunto, hasta ahí. ¿Estamos? Bueno, veamos las obligaciones negativas. No dan, dice la ley, en cambio, las obligaciones no van a ser el artículo 1326 nos define qué son las obligaciones que no van a hacer y qué es lo que el acreedor puede hacer. Léame alguien este artículo, por favor. La obligación es de no hacer el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Y la contravención. Contravención es hacer lo que no se debe hacer. Entonces aquí la pregunta que yo siempre hago en el examen, y no creo que no la hagan ustedes, es, ¿hay mora las obligaciones negativas? No. ¿Por qué no? Porque hay la falta de
de hacerlo, digamos, incumplió el no hacerlo, entonces no hay mora, no hay atraso. En las obligaciones positivas hay mora porque ahí el incumplimiento se da en el tiempo. Y si en determinado tiempo no se cumple, ahí ya podemos contribuir en mora al actor que no cumple. Pero en el caso de las obligaciones de no hacer, se incumple en el momento que se hace lo que no se debía. A partir de ese momento ya hay incumplimiento. Ahí me quedó claro. ¿Me quedó claro a ustedes? ¿Sí? Bueno, yo le doy el arrendamiento a una persona, a un terreno para que siempre, y le pongo como obligación que no me haga ninguna transacción normal. Y le voy a cobrar anual. Vale. Al año que llevo, encuentro que su terreno tiene un muro perimetral. Yo le había dicho a esta persona que no hiciera nada formal. ¿Qué más formal que un muro perimetral? Está el documento. Puso el primer ladrillo en el suelo. Estaba ya incumpliendo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es el siguiente artículo? ¿Ese? Sí, solo está explicando. Hacer lo que no se debe. Cuando la ley penal dice a ustedes no robar, ¿cuándo cometen el delito? Cuando roban. Ahí hay una contradicción, no una broma penal. Ya sabemos las consecuencias de todo eso. Hacer lo que no se debe. Eso es una contradicción. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Vale. El siguiente artículo, por favor, leamos. El acreedor tiene derecho para exigir que se obligue a que pueda recibir los derechos contra dice que el acreedor, la persona que dijo no haga esto, llega y encuentra el muro, que dice la ley, le puede pedir a la persona que bote la pared, bótela. Pero otro le va a decir, no, páguenla, yo ahí la sé. Simplemente yo le prohibía a usted que hiciera eso y lo hizo sin problema, bótela, no la voto. Cuando viene el tipo, agarra el tractor y pone el muro en el tractor, puede hacerlo. No dice la ley, tiene que pedir autorización. ¿A quién le pido autorización? Al juez. Al juez. Yo ha habido ocasiones en las que he echado a tractor a alguna cosa, pero pendejo. Puedo decir, ahí estaba en Minerva, me quedó en Minerva y la conté antes, había una gran puerta de hierro. Bueno, pues la dueña del lado de Minerva no dejaba entrar a una gente, no porque ella quería. Y un cliente compró un terreno adentro y no lo dejaban entrar. Entonces un día, bueno, contrataron. Un día yo contraté a un tractor, un payador del norte y tiré a la droga puerta. Y aún nos creó un guerrero con acetyleno para que cortara la puerta y la tirara al barranco. Obviamente encima la primera las acciones criminales. Por ahí es donde le digo depender. Antes de hacer eso, fui a hablar con el juez, ante un memorial. Y en el memorial le hacía ver al juez que a los niños estaban invitando y que no les permitía entrar. Y entonces el juez me respondió que yo podía quitar todos los obstáculos que había, pero lo que pasa es que el juez no sabía qué era lo que había hecho. Yo podía quitar todos los obstáculos que le impedían a los niños entrar. Ya con esa resolución llegué a la puerta. Ya después de eso, vinieron las acciones, me llamó el juez. Todos los procesos me dicen, mira vos, yo no tenía esas facultades, la resolución tal vez la entendí mal, pero ahí decía que quitara todos los obstáculos, y esa puerta es un obstáculo.
Dale, que vean algunos videos de eso. Obviamente, gané la demanda, ¿verdad? Porque sí estaba facultado por el juez. El juez no decía específicamente qué, lo dejó de una manera así muy genial. El que tenía que responder el juez no especificó qué podría hacer. A veces es tirado cerca. Hay gente que se ha metido, hay un proceso de apego y delito, se llama, que sirve para regresar los cercos correcto. Pero muchas veces no va a esperar unos 4 o 5 años para que un juez resuelve. Y en más de alguna ocasión, si ya la hora de hacer cosas, y a mi cliente ponga los cercos porque tenía los planos, tenía las medidas, tenía todo para pelear a la hora de ejecutar. Lo que yo no debía de permitir jamás es que el cliente perdiera la posesión del terreno. Porque si perdía la posesión del terreno, entonces iban a pasar 4 o 5 años peleando. En cambio, recuperábamos la posesión, poníamos el cerco donde es, donde debía de ser, y luego que lo demandara. Ya en la demanda peleamos, demostramos que había ese lugar, pero no perdimos la posesión. Entonces, te digo, esas son algunas de las cosas que uno como abogado tiene que tomar decisiones, hay que analizarlas, también hay que tener los arrestos suficientes para hacerlo. Yo nací en un lugar donde no había pastel ni nada, pura comadrón. Y me contaba mi papá que cuando yo nací, la comadrona tomó en sus brazos y le dijo a mi papá, es varón. Yo no puedo recordar a esa señora, ya está muerta, pero igual no puedo perder su recuerdo. Digo que soy varón, tengo que ser. No hay para dónde. Ustedes tengan los arrestos para tirar, porque son abogados. Pero háganlo sabiendo lo que están haciendo. No tendría derecho, es decir, todo debe hacerse dentro del marco legal. Pero hay que tomar decisiones. Para el siguiente artículo. Si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho o si la prestación fuera indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. Bueno, lo que se hizo en contravención, que se puede destruir, hay que destruirlo. Obviamente, pero hay cosas que no se pueden destruir. Secreto profesional. Si alguien me cuenta a mí algo, como abogado, yo no puedo ir a explicar lo que me contó otra persona. Le voy a hacer un daño terrible y ya no voy a poder destruir lo que hice. Entonces me van a demandar por daños, perjuicios. A lo mejor lo que hizo el otro, pero la otra gente me va a hacer a mí también por bastante de poco. Es simple. Pero aquí pone un ejemplo, dice secretos industriales. ¿Qué diferencia hay entre un pollo Kentucky Fried Chicken y un pollo campero? Quítenle la cascarita de encima y prueben la pieza sin nada. A ver qué hay una diferencia. No hay. ¿Cuál es el éxito del pollo campero? ¿Es esa cosita que tiene encima, esa harina que le ponen encima o no? No. Esa es lo que ya ni eso. Pero esa harina la puede hacer. No vayan a creer ustedes que es el secreto de la abuelita, ¿verdad? Eso lo decían, eso es lo industrial y es un secreto. Si alguien que trabaja en producción divulga el secreto, ¿qué le pasaría al pueblo? Se van a quiebra. En cualquier lado estarían vendiendo un pollo igual. En la casa de uno haría el pollo exactamente igual. ¿A qué va a ir a comprar ese pollo? Las papas malas, si quiero buenas papas, no voy a McDonald's, ahí voy a comprar unas papas. Pero va a quedar. Y
entonces es indefinido, ya no se puede destruir el daño causado. Esa es la ley que se pagan daños sí, pues. Ahora, si la persona que trabajaba por el pueblo lo divulga la fórmula y lo condenan a pago de daños, ¿cuánto tendrá que pagar? Son miles de millones de daños los que podrían perder. No creo que haya nadie que pueda pagar y el daño perdido. A eso se está refiriendo el artículo cuando dice el secreto industrial. Algo que no se debe. ¿Entendimos? Sí. Y había otro artículo, ya no. Vale, vamos a borrarlo todo. ¿Alguna duda?